Si los países exportan, nosotros vendemos bienes y ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? Con eso, por favor, con seguridad. Divisa, recibimos ingresos de recursos monetarios. Pero nosotros vivimos en Chile y nosotros no funcionamos con dólares. ¿Con qué funcionamos? Perfecto. Por lo tanto, ¿qué pasa con los dólares? ¿Dónde quedan? Se vuelven activos. Dentro, está bien, sí, no está mal lo que dijiste, se vuelven reservas. Pero el concepto de reserva es un activo. Entonces tú agregas valor a la hoja de balance desde el punto de vista de los activos. Entonces, lo que hacen las economías que exportan es que empiezan a acumular activos extranjeros. Acumulan. Y en algún minuto tienen que desacumular, porque esa no es nuestra moneda. Y para balancear, empezamos a vender o a devolver o a hacer algún ajuste dentro del mercado. Entonces, esa acumulación de reservas también se da de manera inversa cuando tenemos un país que importa más de lo que exporta. Ahí quiere decir que nosotros compramos más de lo que vendemos. Para comprar, no podemos comprar con pesos chilenos. Tenemos que comprar con divisa. Entonces, al comprar divisa, sacamos las reservas que tenemos y sacamos las reservas hacia afuera. Hay un egreso. Por lo tanto, cuando exportamos bienes, la exportación del bien es positiva y el movimiento de la divisa es negativa, es una importación de divisa. Cuando importamos bienes, la importación del bien es negativo y la exportación de divisa es positiva. Y eso me compensa el movimiento del saldo de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta financiera. ¿Se fijan cómo empieza a hablar esta cuestión? En el caso de Chile, ¿sería ese que importamos más de lo que exportamos? Nosotros tenemos, mira, nuestra balanza comercial es súper volátil. Hay periodos en que tenemos varios meses donde acumulamos superávit y súper bien y de repente vienen 2 o 3 meses en que ¡pum!, nos vamos para abajo, porque tenemos volatilidades muy marcadas. En el sentido que, por ejemplo, nos cambia fuerte el precio del cobre y al tiro se nos desarticula, por ejemplo, la balanza comercial. Y tenemos algunos otros periodos donde, por ejemplo, pongamos algo concreto. El retail este año se sobreestoqueó de electrodomésticos y de cuestiones electrónicas, más que electrodomésticos. Y en el fondo hubo una importación súper fuerte de televisores, computadores y cuestiones así, que quedaron sobreestoqueados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú puedes tener de repente algunos periodos donde esta cuestión se te dispare por ciertos movimientos estacionales, que hay que entender el porqué, y después ver si eso se mantiene o se desregula. Nosotros somos medio desordenaditos con la cuenta. A veces está bien, otras veces está mal. Sí. Cuando estáis con la cuenta corriente, con el tema de exportaciones e importaciones, sí. El tema de la cuenta financiera, sí. Es inversa, ¿cierto? En la mayoría de los casos sí. No siempre. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Suple de una forma u otra cuando tenemos... Acuérdense que yo les dije en algún momento, que estoy segura que se los dije y estoy segura que nadie se acuerda. Dije, si el mundo fuese una gran economía, el saldo de la balanza de pagos es 0. Por lo tanto, eso quiere decir que algunos países tienen un saldo de balanza de pagos positiva en algún momento y otros negativa. O sea, hay ciertos descalces por un tema de información, de tiempo, de brechas, de cambios de precios, que de repente te hacen que esto no calce 100%, ¿ya? Y ahí tienes a veces desajustes a favor y en contra. Pero en el largo plazo, uno debería entender que esto debería estar totalmente calzado y la cuenta corriente debería estar equilibrada con la cuenta financiera. Y tú deberías tener un saldo de balance de pagos 0. Si lo que uno ve son los descalces de los atrasos, pucha, vendí el producto a China, pero resulta que la remesa de China se demoró por no sé qué, entonces en vez de llegarme a los 30 días, me llegó a los 120 días. Entonces tuve 90 días de diferencia de ingreso de la remesa respecto de la venta. Pasa lo mismo que pasa localmente, pero con el comercio. Generalmente tenemos... Claro, les pasa todo el rato. ¿Me entienden cómo es la lógica? Sí, Ricardo. O sea, en un déficit de la cuenta corriente que sale al paso ahí, entonces es la cuenta financiera, desacumulando, la cuenta recursos. corriente, en este caso, no, para el modelo la vamos a usar como acumulación de activos, la vamos a mirar desde el otro lado porque el modelo no te permite medir una producción excesiva de bienes o falta de producción de bienes. Es porque el modelo es medio rígido. Pero en la realidad, la cuenta corriente lo que te mide es transacciones. Transacciones. Todo lo que es transacciones. Transacción de bienes, servicios, flujo de transferencia, lo que decías tú. Sí. Y la financiera mide mercado financiero, mide inversión de cartera, pago de dividendos, instrumentos derivados,
ahorro, todo lo que tenga que ver con alternativas de inversión de acumulación de capital o de desacumulación de capital. Okay. ¿Ya? Va con esa mirada. Sigamos avanzando con esto. En las estadísticas de las balanzas de pago queda registrado como la compra neta de activos desde los extranjeros en el balance de la cuenta capital, que en el fondo es más o menos lo que me estaban planteando ustedes, ¿ya? Esto significa que dado que recibo un pago por cada compra de un bien doméstico por un extranjero, esa transacción queda registrada como una exportación con un signo positivo y como una importación de activos con un signo negativo, ¿ya? En la cuenta de capitales o en la financiera. De esa manera la transacción queda con un saldo neteado. La lógica de la estructura contable, más que cuadrar los movimientos, tiene la lógica de clasificar. Porque el comportamiento de los elementos financieros es súper diferente al movimiento de los volúmenes físicos, ¿ya? Lo que es compra de bienes y servicios se mueve con otra dinámica y los mercados financieros hoy día funcionan casi conectados en línea. Entonces uno no puede tomar decisiones del equilibrio de una basada en la otra, ¿ya? Tiene que ver con eso. El signo negativo en la cuenta capital o la cuenta financiera representa el aumento en la tenencia de activos extranjeros. O sea, si yo tengo un signo negativo, ¿no es cierto?, en la cuenta financiera, significa de alguna manera que me ingresaron pagos en otra moneda. Por lo tanto, estoy acumulando activos. Y esa acumulación de activos tiene un efecto súper entretenido en la economía, porque los activos no se guardan en un cajón olvidado. ¿Dónde se ponen los activos? Se invierten. Y como los activos se invierten, van generando otros movimientos nominales que se acumulan a través de cambios en la tasa de interés. Entonces, el valor del activo no queda histórico, no están los libros del activo. El activo que yo acumulé en el periodo B sub T va a ser diferente al del periodo B sub T más 1. Puedo tener a favor o en contra, y eso va a definir si estoy teniendo una cuenta corriente de tipo superavitaria o deficitaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa acá. La cuenta corriente va a estar definida como la diferencia en el valor de los activos acumulados del periodo presente menos lo que logre acumular en el periodo futuro. ¿Ya? Y eso va a ser igual al nivel de producto del periodo presente, el PIB que genero hoy día, más lo que me rinde en términos de intereses la acumulación de activos del periodo presente, menos lo que gasto. Por lo tanto, cuando yo reconozco que tengo la capacidad de acumular activos, yo reconozco que tengo la capacidad de generar un volumen de ingresos que es distinto a mi capacidad de producción física. Y esta va a venir dada por la rentabilidad de los mercados financieros. Esto es igual que las personas. Si uno como persona natural tiene una capacidad de generar ingresos por sus remuneraciones, tiene un cierto volumen de ingresos. Si uno logra ahorrar y ese ahorro lo invierte, la inversión de ese ahorro le genera intereses. O si los tenemos invertidos en algunas acciones, nos devuelven dividendos. Esos flujos se suman a nuestra cartera de ingresos. Por lo tanto, finalmente, cuando a mí me contabilizan los ingresos, me contabilizan lo que yo gano por mi sueldo, más lo que obtengo por ganancias de capital, en mi acumulación de inversiones, en los flujos que voy generando, y eso me suma un total de ingresos, que es sobre el cual finalmente yo decido cuánto consumo. Por lo tanto, a nivel de país pasa exactamente lo mismo, ¿ya? En este caso, el R sub T por B sub T, B se ocupa la letra B por bond, ¿ya? Acumulación en el fondo de activos como si fuera un bono. Y el CA es de cuenta... Y el CA es de cuenta corriente, current account, es que en inglés se dice exactamente igual, ¿ya? Todo esto yo no es que da el ciutiquismo de cada uno, ¿eh? Esto lamentablemente viene todo y los modelos son, todos los economistas secos son anglosajones, así que todos en el fondo hablan fuertemente con nomenclatura inglesa, ¿ya? En este caso, esto reconoce el interés ganado sobre los activos extranjeros obtenidos previamente, y ahora nos movemos levemente hacia lo que hablamos hace un ratito, la diferencia entre el PIB y el Producto Nacional Bruto. La ecuación 6, que es esta que está acá arriba,
muestra que el resultado de la cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso total y el consumo total. El consumo es una función de comportamiento, ¿ya? Yo esto lo he dicho otras veces, pero yo sé que la dinámica a lo mejor para ustedes de repente es menos tangible. Pero la observación de la economía tiene mucho que ver con aspectos sociológicos. O sea, uno estudia el comportamiento de la gente. Por eso hay toda una rama que es economía conductual. Porque uno trata de entender cuáles son los triggers o los gatillos que hacen que las personas tomen ciertas decisiones sobre otras. Si todos funcionásemos racionalmente, nos hubiésemos quedado todos en los modelos de la década de los 60, donde los mercados eran chiquititos, nadie se conectaba y qué sé yo. Pero como hoy día todo está globalizado y todo está conectado y la rapidez de las decisiones es inmediata y los costos de las decisiones son mínimas y las empresas crecen en variables o en respuestas digitales más que en física, lo que está pasando hoy día es que la medición de las decisiones de comportamiento nacen desde otro génesis, totalmente distinto al que había anteriormente, y se cuestiona un poco a veces la racionalidad de las decisiones. Entonces lo que uno tiene que tratar de manejar es que, si bien hay una estructura racional detrás que me explica el comportamiento del consumo y lo que yo esperaría que pasara en una economía, finalmente lo que mido casi siempre va a tener ciertas diferencias respecto de lo que proyecté. Y eso tiene que ver con todos los elementos no observables de la economía, ¿ya? Tiene que ver con todas esas cuestiones que se escapan de la racionalidad del individuo, que hacen que aparezcan cuestiones bien raras, ¿ya? El ingreso nacional de una economía está medido como un PIB, o en la sigla en inglés, ¿no es cierto? Y se mide como la suma de dos componentes: el valor del producto final, producido dentro de sus límites geográficos, por los tres métodos de medición del PIB. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los tres métodos de medición del PIB? Consumo, gasto, inversión. Ingreso. Ingresos. Muy bien. ¿Han conectado? Muy bien, me alegro. Producido dentro de sus límites geográficos y el pago internacional de los factores, ¿ya? Es decir, cuánto estamos sacando del país o ingresando para pagar estas diferencias de activos. El pago de los factores consiste en el pago de intereses y dividendos. Hay países en donde la diferencia es mínima, casi no existe. De hecho, en Chile la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el PIB es bastante chiquitita. Yo le diría, con suerte, serán unos 2.000 millones de dólares. Más que eso no, que eso es chico. Perdón, ¿dice usted de lo que suma el PND al PIB? Sí. 2.000 millones de dólares. Sí, más que eso no es. Porque nosotros no somos un país que vendemos muchos servicios. No, tampoco tenemos muchos connacionales. No exportamos muchas cosas. Pero, por ejemplo, les pongo otro caso. Vámonos a Suiza. ¿De qué vive Suiza? No vive de los chocolates ni de los relojes, ni de la joya. Vive de, digamos, los suizos son lejos los mejores banqueros que hay en el mundo. Quedan en la mitad porque están todos los capitales concentrados ahí, entonces nadie los quiere tocar. El mundo se nos va a montar el cerro, además que tienen ventajas tributarias, una serie de cosas que facilitan esto. Suiza, ¿qué exporta? Servicios de conocimiento financiero y de inversiones. ¿Y cuánto exporta? Muchísimo. Toda la gente con muchos recursos, un porcentaje importante, gente con muchos recursos tiene banco, o tiene cuenta de banco, perdón, suizo, ¿ya? Entonces, uno ahí mide que hay ciertos países que la diferencia es significativa. Les pongo otro ejemplo. ¿De qué vive Estados Unidos? Este es más tricky, es más buscado, pero después me van a entender la lógica. ¿Dónde gana realmente la plata los americanos? ¿La propiedad intelectual? Las patentes. Los gallos ya no son los principales productores de cosas del mundo, son productores de ideas y las llevan súper bien adelante. ¿Y cómo las protegen? Con una ley de patentes que es del terror. Ganan todas las demandas y las explotan como por 5 o 10 años sin que nadie les copie. Después de los 10 años les pueden copiar, pues ya tuvieron 10 años de explotación donde estaban protegidos por leyes internacionales, ¿ya? Y los mejores abogados del mundo en términos de propiedad intelectual están en Estados Unidos, claro, lejos, ¿ya? Entonces, ahí uno entiende que, por ejemplo, también el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos es marcadamente distinto a los de otras economías que son más de producción física. La producción física es Producto Interno Bruto, claro, principalmente. Déjenme avanzar un poquito, como perdí tanto rato la primera parte de la clase. Dígame. Ahí estaba como el PIB nacional. Ajá. El nombre, como sí. el anterior.
en todos los países el PIB equivale a lo mismo y se mide igual. O sea, yo les expliqué, acuérdate que me gasté unas primeras clases explicando el sistema de cuentas nacionales porque esto está homologado. O sea, a ti no te sirve que el país A tenga una medición y el país B otro, porque si no comparas peras con manzanas. Esto está a nivel de definición internacional, o sea, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la OMC, el Banco Mundial, el Bank of International Settlements, o sea, todos los organismos internacionales que velan por el funcionamiento de qué pasa con la economía en el mundo, tienen definiciones protocolarias estadísticas que dicen ustedes tienen que medir el producto así, para todos, parejo. Entonces tú con eso, por eso puedes comparar. Si no, no podrías comparar, estarías midiendo metodologías distintas y eso sería un drama. La medición vale lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, lo que a uno se le olvida, y yo que me doy cuenta en ustedes que les pasa todo el rato, que por ejemplo uno les pone porcentajes de variación, uno dice que el Producto de Estados Unidos está creciendo una tasa de 3,2% y el Producto Interno de Chile creció al cierre del 2018, 4,1%. Si yo comparo la variación porcentual de Estados Unidos respecto de Chile, estoy comparando dos magnitudes completamente distintas. La variación porcentual me está midiendo eso, variación porcentual, porcentaje. El porcentaje sobre una base 100, una base de medición. Pero lo que tengo que medir después y hacer la desagregación es entender dónde se concentró el crecimiento. Por eso es que soy insistente con ustedes y digo, métanse en el dato, revísenlo, entiéndanlo, rómpanlo. En el fondo hay que ver qué es lo que se movió y por qué razón se está moviendo, porque hay muchos de estos movimientos que son súper transitorios y no se vuelven a dar nunca más. Entonces yo no puedo basar una explicación eterna de que la economía funciona así porque pasó un shock de algo raro. No puedo, porque pasó una vez y lo más probable es que no pase nunca más. U otras cosas, u otras veces donde pasa todo lo contrario, que hay elementos estacionales que se mantienen y que se distribuyen a lo largo del tiempo y esto se vuelve a repetir como la historia en el fondo del día de la marmota. ¿Ah? Todos los días lo mismo. Entonces, la estructura hay que mirarlo de esa manera. ¿No has visto esa película? No. Es terrible. Bill Murray. Es una cosa así, una película antigua del día de la marmota. Ya, entonces escúchenme una cosa. El PIB, en este caso, para el modelo va a ser I sub T, que es PIB, más R sub T por B sub T. Por lo tanto, el producto o la capacidad de ingreso del país se va a medir como producción más acumulación de intereses por la acumulación de activos. ¿Ya? Y evidentemente que si no acumula activos no genera intereses y eso no hace crecer su nivel de ingreso. El primer componente es el PIB, ¿no es cierto? Y básicamente lo que está asociado al movimiento de los intereses va a tener relación con el Producto Nacional Bruto. ¿Ya? Típicamente ahí está lo que estaba hablando recién, que las diferencias no son significativas, depende del tipo de economía y lo que venden. La cuenta corriente y la restricción presupuestaria. Ahora nos metemos el modelo con la cuenta corriente. ¿Dónde nos pega en el modelo? La cuenta corriente va a estar definida ya sea como la diferencia de la acumulación de inventarios, que fue la diferencia entre los bonos de un periodo y otro, o también puedo medirla como una diferencia de gasto. ¿Cuánto es lo que consumo respecto del nivel de ingresos que genero? Lo cual puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, si yo llego a tener un modelo donde la cuenta corriente del periodo 1 es deficitaria, es decir, que genero o gasto más que lo que produzco, tengo que preocuparme que en el segundo periodo logre generar un superávit en cuenta corriente que financie el déficit del periodo 1. ¿Sí? Por lo tanto, lo otro importante, no hay más de 2 periodos. Por lo tanto, en el periodo 3 yo no puedo acumular activos. ¿Ya? Lo que acumulé en el periodo 1 se desacumula en el 2. O lo que desacumulé en el periodo 1 lo acumulo en el 2. Y ya no tengo más, se acaba el mundo. ¿Ya? Al supuesto, sí. Es que está perfecto, pero esto es acotado lógicamente lo que significa la estructura del modelo, pero si uno lo lleva a la vida real, hoy en día, ¿cómo uno lo puede proyectar? Si lo llevo a la vida real, te pongo una dificultad mayúscula en que si ya me odian, me odiarían a un nivel Dios. De hecho,
De hecho, en algún minuto yo tenía planificado, porque me embalé, cuando empecé a hacer este ramo, yo por supuesto muy ingenuamente dije, qué entretenido, se lo voy a proyectar a múltiples periodos. Y Eric me dijo, por ningún motivo, Eric era el decano, me dijo, por ningún motivo. Yo le digo, pero ¿por qué no? No, se te van a morir, porque eso es trabajo con matrices. ¿Ya? Entonces, a ver, te explico por qué soy tan dramática en el tema. Porque mientras tú proyectas a distancia el tema, lo que tienes que hacer para trabajar esto es trabajar con proyecciones. Y cuando trabajas con proyecciones tienes que trabajar con modelos. Entonces, este es un modelo que yo lo tengo súper estático para explicarles la dinámica, pero cuando tú lo llevas a medición, tú lo metes en una herramienta estadística donde tú planteas los modelos y planteas las restricciones. Mira, Chile tiene un modelo, por decirlo, con una ecuación de mínimos cuadrados ordinarios, donde el producto está construido con todas estas variables, donde la restricción está definida por estos elementos, donde los precios que estoy considerando es esto. Uno genera esos inputs en el modelo con una base de datos construida por el periodo que tú quieres analizar, y el sistema estadístico te entrega una respuesta que uno como economista analiza y procesa y mejora y le saca los errores, y ahí vamos en el fondo jugando con la estadística y el cálculo y las integraciones y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando tú lo llevas a múltiples periodos, tienes que pensar que esta dinámica va a cambiar dependiendo del horizonte de proyección. Lo que sí tienen que tener claro es que mientras el periodo de análisis sea cortito, generalmente las decisiones más de estructura prácticamente no cambian, porque la gente no modifica su comportamiento por cambios que considera transitorios. Pero si el enfoque lo lleva a un periodo de horizonte súper largo, yo digo, la gente, supuestamente uno supone, por expectativas racionales, que la gente aprende, ¿ya? Y que cuando la gente aprende en términos de capacidad productiva, de eficiencia, de respuesta, yo ya más o menos ya los estoy conociendo, ya sé en qué se equivocan, ya entendí. Y ustedes ya también me conocieron a mí, ya me vieron en la práctica y entendieron cómo soy yo. Entonces, cuando uno logra un grado de conocimiento, de alguna manera, uno logra bajar y estabiliza. Y eso es lo que pasa en el largo plazo. En el largo plazo uno tiende a llegar a una solución de equilibrio porque proyectas a muchos horizontes de tiempo. ¿Ya? Se te nivelan las diferencias, pero tiene que ver con más dificultad, ¿ya? Por eso es que no se pasa en múltiples periodos. Déjenme terminar un poquito la idea, porque perdí tanto rato con el tema del asunto del internet, pero como veo varios bien desinflados, para que tomen aire y no se me mueran en el intento. Sí, porque desmayado aquí no quiero. Por favor, me complica. Quiero, por favor, revisar esta última parte para que vean cómo metemos la cuenta corriente, ¿ya? Entonces, lo que yo había dicho es que no hay un periodo 3, porque asumimos que después del periodo 2, que puede ser todo el infinito que ustedes quieran, el mundo se acaba, ¿ya? Miren lo negro, nos traga y ahí quedamos, ¿ya? Quedamos ahí en cero. Entonces, la cuenta corriente, en el periodo 2, me va a decir, en el periodo 2 tengo que preocuparme que el PIB del periodo 2, ¿no es cierto?, más la tasa de interés que gano por la acumulación de bonos en el periodo 2, menos el consumo del periodo 2, que es el total de ingresos menos el gasto, tiene que ser igual a mi restricción presupuestaria. Tiene que ser igual a lo que produzco, más la tasa de interés por el ahorro o el desahorro que produje en el periodo 1. Entonces ahí entiendo que la cantidad de activos que acumulo, de alguna manera se convierte en mi comportamiento de gasto. Y eso se corrige también después por el consumo en el periodo 2, que es lo mismo que está ahí. Por lo tanto, este elemento que está aquí se iguala o se equipara a ese elemento. Y eso me explica de alguna manera la diferencia o el comportamiento de la cuenta corriente. En este sentido, yo también puedo igualar esto de tal manera que el déficit o el desahorro del consumo es igual a una desacumulación de bonos, y por lo tanto un déficit en cuenta corriente. O sea, menos, está medio pixelado, pero son en el fondo el signo menos que me está diciendo que el movimiento se cumple tanto si acumulo como si desacumulo. Se cumple para los dos lados. Y esto muestra que en cualquier periodo el balance de la cuenta corriente es el cambio en sus activos extranjeros netos. Yo les hice leer un capítulo del Krugman, y si mi memoria no falla, les hablaba de la hoja de balance, ¿o no? ¿No se lo hice leer? Los de la hoja de balance, pues yo sé tu tía.
Bueno, si no se lo hice leer, ahora sí lo voy a hacer. Sí, porque tiene que ver con esto. Quiero que lo vean, quiero que vean la hoja de balance, por ejemplo, de Estados Unidos, que ahí sale súper detallado. Y ahí uno entiende, Estados Unidos también es un país que junto con las patentes tiene un mercado financiero súper fluido. Por lo tanto, cada vez que se vuelven atractivos a la inversión internacional, captan capitales de una manera increíble, por lo tanto son acumuladores de activos con mucha facilidad. Y eso se ve súper transparente y súper claro en la estructura de su hoja de balance. Y eso es lo que explica muchas veces por qué el mercado financiero norteamericano tiene tanta liquidez y las tasas se dan a piso, versus otros mercados donde la liquidez es más restringida. ¿Ya? Así que es bueno que lo vayan acoplando teoría con el fondo de análisis. ¿Qué capítulo es ese? Creo, si mi memoria no falla, que es el 14, no sé si el 14 o el 16. Hoy día estoy mirando uno, pero el 17 no es. Ah, no, del de Gregorio, no. Creo que es el 14, pero no estoy segura, Camilo, déjame chequearlo, ¿ya? Dame la de memoria. Sí, se los voy a dar así completamente. Ya, tómense, por favor, no más de 10 minutos, porque de verdad que perdí mucho rato.